trabajar como proyecto final es tomar, en realidad, como referencia o un pretexto alguna obra pictórica, alguna obra famosa y volverla publicidad. Porque muchas publicidades toman como inspiración, toman como pieza clave una obra de arte para poder llevar una comunicación, una publicidad, un concepto, el cual lo transforman, pero le dan un sentido muy, pero muy interesante. Así que el arte va a ser una idea que nosotros vamos a tomar para poder replantearla y llevarla hacia la publicidad en un producto específico. ¿Está bien? Así que empezamos un poquito explicando y recorriendo este camino de lo que es el arte de una forma muy, pero muy rápida y fugaz. Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? ¿La conocen? ¿Conocen esta obra? En la Capilla Sixtina, ¿no? Eso se encuentra ahí en la parte superior. Toda la Capilla Sixtina está completamente pintada por Miguel Ángel, pero la creación, aquí está Dios y Adán, para los que son católicos, tienen esta representación humana, ¿no? Y esto podemos encontrar, o es parte en realidad, de uno de los movimientos principales o la base de todo, que es el Renacimiento, en realidad. Aquí tenemos, ¿no? El Renacimiento. Vamos a empezar desde aquí. Ahora, ¿por qué el Renacimiento? ¿Por qué se le llama de esta manera? Porque aquí ya el ser humano dejó un poco a los dioses, la mitología, que los egipcios, que los griegos, que los romanos. No, en el Renacimiento la idea fue que el hombre es el centro del universo. El hombre es el centro de la tierra y ya va dejando un poco de lado la divinidad. Se centra más en su esencia humana. Aquí tenemos grandes obras más famosas, bueno, la más famosa del mundo, que es la Gioconda, una obra de Da Vinci, que en realidad no es su mejor obra, sino es la más famosa. ¿Y por qué se hizo famosa? Porque hubo un tiempo, comenzando en 1900, la robaron del museo donde estaba. Entonces comenzaron un poco a los diarios, la prensa, el tema de que no, se robaron la Gioconda, la Mona Lisa, se hizo muy famosa por ese detalle, ¿no? Luego la llegaron a rescatar, se volvió a incorporar al museo, pero por ese detalle de robo se hizo muy, pero muy famosa. La gente va al museo a ver solo a la Gioconda, ¿no? Las otras obras de tal vez de Da Vinci u otras obras de otros artistas, pues la dejan de lado y solo se centran en la Mona Lisa porque es famosa porque se la chorearon, nada más. Pero en sí no es la mejor obra de Da Vinci. Aquí podemos ver también al hombre de Vitruvio, Da Vinci, que se centraba mucho en la forma humana, la morfología, ver el tema de proporciones. Ahí tenemos al hombre de Vitruvio, ¿no? Muy interesante estas obras de Da Vinci. Dato curioso es que él, para poder un poco dejar rastro de sus apuntes y que nadie lo puede entender, más solo él, escribía con las dos manos y al revés. Es bastante curioso lo que él hacía para que sus apuntes nadie lo pueda copiar, nadie lo pueda descifrar, solo él. Es una curiosidad de Da Vinci. Y abajo, bueno, tenemos al David, ¿no? Esta escultura de Miguel Ángel, el mismo que pintó la Capilla Sixtina. Unos capos, lo que eran parte del Renacimiento, vemos un poco de realismo totalmente, ¿no? La estructura, las sombras, la morfología en sí. De esto se trataba un poco el Renacimiento, centrando al ser humano como el eje del universo. Luego podríamos ir rápidamente al barroco. El barroco, que de igual manera se enfoca mucho en la parte humana, la representación humana, pero en este caso, ¿en qué se diferencia el barroco un poco con el Renacimiento? El barroco se enfocaba mucho en la parte cromática, en las sombras, en el claroscuro. Las sombras en estas obras eran muy, muy importantes y daba esta estética como que de algo sombrío, de algo oscuro, un poco el lado oscuro del ser humano. Y uno de sus grandes representantes era Caravaggio, ¿no? Ahí tenemos esta obra, la cual se llama La duda de San Antonio, ¿no? Así que ahí es bastante interesante esta obra de Caravaggio. Luego podemos pasar rápidamente al romanticismo, donde también centramos al ser humano, pero en este caso ya no como eje del universo, ni viendo un poco la parte oscura del ser humano, sino acá vemos un poco la parte heroica. Al ser humano se le coloca como un héroe dentro de algunas guerras. En este caso tenemos esta obra que habla sobre la Revolución Francesa, ¿no? Un poco las guerras, las batallas. Hay muchas obras que representan ese lado heroico, épico
del ser humano, el drama, por así decirlo. Pase, pase, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Pase, 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 pase. Y aquí, repitiendo un poquito en el romanticismo, nos centramos un poco en el lado heroico, el romance del ser humano por ser un héroe, por las luchas, por batallar, algo medio novelesco. Vemos mucho en las obras del romanticismo. Luego podemos pasar a lo que es el expresionismo, ¿no? Uno de los grandes íconos es Van Gogh, como también Munch, ¿no? Aquí El Grito, una gran obra pictórica, famosísima, en la cual, ¿por qué se le llama expresionismo? Porque aquí ya el artista o el pintor trata de expresar sentimientos a través de sus trazos. Ya deja de lado un poco la figura humana, ¿no? Las proporciones, la perfección, el heroísmo, y todos esos detalles que van un poco con la forma del ser humano, forma externa, para ir un poco por su psique, por la parte psicológica, ¿no? A través de la expresión, el dolor, el miedo, un poco la soledad, traumas personales, se ven reflejados mucho en el expresionismo y a través de los trazos de distintos artistas. En este caso tenemos a Van Gogh, que ya conocen que era todo un loquillo, Van Gogh, y también a Edvard Munch, ¿no? Con El Grito, que esta gran obra que representa un poco el lado pesado, el lado psicológico y un poco los traumas que sentía este artista, ¿no? Un poco los problemas psicológicos que tenía, los mostraba en sus obras. Y así hay un montón, como El Grito, hay otras que reflejan un poco cada uno de los sentir dolorosos del ser humano, ¿no? Hay una obra que se llama La Depresión, ¿sí? De Wang se llama La Depresión. Es muy fuerte sus obras y a través de los trazos y los colores se muestra un poco ese dolor y ese pesar que sentía. Y luego del expresionismo viene el impresionismo. En este caso tenemos a Monet con esta pintura de la mujer con el paraguas, y acá tenemos una de sus grandes obras, ¿no? ¿Por qué impresionismo? Si el expresionismo, la misma palabra lo dice, expresar, ¿no? Un poco el psique humano, en el impresionismo se trata de dar impresión de la luz, ¿no? Se enfoca mucho en esta representación de la luz en solo trazos, ¿no? Monet jugaba mucho con este impresionismo, dar la impresión de volumen, de brillo, de color, de la luz en sí en sus obras, tan solo con trazos, ¿no? Si te das cuenta un poquito, las obras se van simplificando, ¿no? De lo que era la perfección, la proporción humana, ¿no? El tema de los detalles, el cuerpo, las sombras, todo perfecto. Pasamos ya a ser un poco más abiertos en realidad en cuanto a la forma de expresar a través de la pintura, los trazos. Y aquí vamos simplificando un poquito más y ya dejamos de lado la parte perfecta del hombre y tratamos de irnos un poco más por otros lados, en este caso del paisajismo, ¿no? Representar la luz, el bosque, de alguna manera a través de solo trazos y la impresión de generar volumen a través de la luz. Luego podríamos irnos ya a lo que algunos llaman lo último del arte, ¿no? De ahí empezaría ya el modernismo en general, que vendría a ser el cubismo, ¿no? Aquí ya se descompone por completo un poco la pequeña idea que aún quedaba del ser humano y su forma, ¿no? Acá ya se descompone por completo, ¿no? Con el cubismo y luego vemos aquí lo que es la Guernica, esta gran obra muy conocida de Picasso, el español, el malagueño, todo un loquillo también Picasso, si por ahí ya conoces un poco de su vida, más que su vida personal en realidad era un picaflor, un loquillo, pero en este caso la obra del cubismo se centraba mucho en la descomposición geométrica de las formas, ¿no? Un poco muy similar a lo que era el neoplasticismo también, que ¿no? Se simplificaba toda figura a su parte más sencilla y más básica, que son formas geométricas. En este caso, Picasso es el más famoso de lo que es el cubismo. Si bien antes de Picasso ya existían rastros del cubismo, Picasso fue el que lo hizo totalmente conocido a nivel mundial. Un dato curioso del cubismo o cómo es que ya se forma completamente esta corriente artística es que Picasso en un viaje al África ve las máscaras de los africanos, estas máscaras un poco geométricas, y ahí es donde él se inspira para ya dar forma
y mostrar al mundo un poco su obra, ¿no? En realidad es una inspiración que él tiene a través de estas máscaras y él lo lleva a obras pictóricas y ahí es donde nace un poco ya la forma real de lo que es el cubismo, ¿no? Un poco la deconstrucción geométrica de las formas y las proporciones también, ¿no? Algunas obras de Picasso tiene, parece que la obra está mirando de frente, pero en realidad está de perfil, tiene la nariz chueca, un ojo arriba, un ojo abajo, desconstruye ya la forma humana y ya se deja un poco la perfección y la idea de que el hombre es perfecto, ¿no? Sino ya tiene distintas percepciones y distintas representaciones. Luego ya de lo que es el arte abstracto, disculpa, el cubismo, podríamos ir ya a lo abstracto, a lo que ya no tiene ninguna forma. El mismo nombre lo dice, es abstracto. Ya aquí la persona que observa le da un significado muy personal. Literalmente el artista no te quiere mostrar algo, simplemente es una representación de lo que él siente. Si tú al observar sientes lo mismo, chévere. Si no sientes lo mismo, no importa, porque el artista lo hizo según su idea, su sentir. Y él lo expresa de esta manera, ¿no? Tenemos esta obra de Kandinsky, que también es uno de los grandes representantes del arte abstracto, muy geométrico él, ya que él fue docente, lo que es la Bauhaus, o lo que fue la Bauhaus, y ahí veían mucho lo que era la parte geométrica. Es más, él fue docente de la Bauhaus y tuvo muchos conceptos de lo que era la línea, las formas geométricas, etcétera. En este caso, su obra del arte abstracto es muy geométrica y es muy abierta. A partir de aquí ya viene un poco el tema de que yo hago cualquier cosa y eso es arte, por así decirlo, porque no hay una ley o no hay algo fijo, algún concepto que diga que es arte. Si para mí un water en una exhibición es arte, lo es. Es más, hubo una exhibición donde pusieron un urinario en un museo. Y eso ya es arte porque estaba dentro de un museo. Hace un par de años alguien colocó un plátano en una pared con una cinta y dijeron que eso era arte y lo vendieron a $10,000. El plátano después se pudrió, obviamente, pero esta persona, ay, no, no es que es abstracto, es muy, muy profundo, pero es ridículo, ¿no? Ahí nace un poco con el abstracto de que cualquier cosa que tú hagas, según tus sentimientos, puede ser arte. Si para una sola persona, aquí de los 20, por ejemplo, que estemos aquí, si para una persona la botella que tienes ahí a tu costadito es arte, automáticamente ya se convierte en arte. Si para mí no lo es, pero para ti sí lo es, ya es arte, pues. O sea, no hay ningún punto específico que pueda decir de que esto es arte y esto no. Es más, todavía hay algo muy curioso, que hay una película que ganó el Oscar a cinta independiente, no independiente, sino de lengua extranjera, que se llamaba The Square, ¿no? El cuadrado, en el cual habla un poco sobre el amparte o esta forma de robar a través del arte. Hay una escena en que el brother, el principal, es un curador de un museo y está en una entrevista y la reportera, la entrevistadora le pregunta, ¿qué se necesita o qué necesita algo para hacer arte, para considerarse arte? Y el pata se queda callado, se queda pensando, se rasca la cabeza, dice, bueno, ¿qué te puedo explicar? ¿Qué es arte? Mira, siendo el curador, ni siquiera sabía qué era o qué necesitaba algo para hacer arte. Y después simplemente dice, ya, tu cartera, ya que tiene mi cartera, tu cartera está aquí en este museo, ya, entonces ya es arte. Y la chica le dice, ya, pero yo le he comprado, ya, pero con tan solo estar aquí en un museo, en una exhibición, ya podríamos decir que es una pieza de arte, es una obra artística. Y la franga como que se queda pensando y ya le cambia de tema. Pero deja esa pequeña conversación que realmente es lo que pasa. O sea, no hay nada que te diga que puede ser arte. Hasta lo más absurdo podría llegar a ser arte. Y creo que eso nace un poco desde lo abstracto, porque ya es una expresión muy interna. Y tenemos a Yoko Ono, que también tuvo una exhibición donde una vez colocó una manzana en un estante y dijo que esa era una obra, ¿no? Una obra suya todavía, o sea, la compró en el mercado, la puso ahí y dice que esa obra es suya. ¿Cómo se llamaba la obra? Manzana. Bien creativa, ¿no? Yoko Ono. Pero bueno, ahí está un poco la interpretación que se le da y también es un tema de marketeo, este tema del arte en estos momentos, ¿no? Ya lo que es arte, arte como antes, lo conocíamos, como impresionismo, romanticismo,
Todo este detalle como que ya se ha perdido un poco. Ahora nos vamos un poco más por el lado de lo que se siente al hacer y al ver algo, y la mercadotecnia también. Así que ahí tenemos un poco lo que es el arte abstracto. Aquí tenemos otra obra artística, artística entre comillas, ya, eso creo que lo podría hacer mi hermanita, tu hermanito, un bebito lo podría hacer esto, pero bueno. Esta obra es de Jackson Pollock, que también es uno de los representantes muy conocidos del abstracto. Algo curioso de Pollock es que, bueno, ya se hacía antes, pero él lo hizo muy conocido, es la técnica del dripping. El dripping es esta técnica de agarrar el pincel y simplemente dar salpicones. Dar salpicones en un lienzo y bueno, ese es un ejemplo de su obra, ¿no? Él agarra el pincel, agarra brochas, en realidad, disculpa, pinturas y comienza a salpicar y lo que salga, bueno, ya esa es su obra, ¿no? Según él, dice que representa un poco el sentir de ese momento. Jackson Pollock era una persona muy conflictiva, tenía traumas personales, pero muy bravos. Era un alcohólico, un borrachín, es más, murió porque estaba manejando borracho, ¿no? Pero tenía problemas mentales muy fuertes. Y un poco dentro de su desesperación, porque él antes de llegar al dripping tomaba como inspiración otras obras. Es más, hay un cortometraje que si lo puedes ver es muy chévere, que se llama Dripping también, que habla un poco sobre él. Y bueno, él dice que la forma de pintar ese dripping es por liberar el sentimiento que tiene en ese momento, ¿no? Y ahí tiene una exhibición grande de esas obras y la gente como que se queda pasmada, con la boca abierta, y dice, oh, qué profunda la obra de Pollock. Acá yo puedo sentir el caos, el miedo, la desesperación que tenía al momento de hacer los trazos. Y o sea, la gente se inventa cosas muchas veces, pero como te digo, eso lo puede hacer un chibolo de 5 años. Yo lo pongo en un museo y te aseguro que la gente piensa que es de Pollock. Es más, hubo un experimento social que vi en un video muy curioso, en el cual hacen un sketch, ¿ya? Y llevan 5 lienzos a un jardín de niños de 3 a 5 años. Les dan pinturas, le dan los lienzos y los chibolos comienzan a pintar los lienzos con la mano, lo tiran con el pincel, hacen un montón de garabatos. Espera que se seque, se van a una galería, ¿no? Antes que apenas abren, entran los de este canal, sacan algunas obras reales de la pared y colocan estas obras que hicieron los chibolos. Espera que llegue la gente, comienza a llegar la gente, pasa, lo ve. Algunas personas que se quedan ahí un ratazo parados, ¿sabes? Viendo la obra. Y viene el reportero y le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera saber qué sientes de esta obra. Uy, no, que el artista siento que esta obra ha querido demostrar el dolor y el caos que sentía en ese momento. No es muy profundo. Mira, date cuenta cómo dan las pinceladas, el grosor del trazo que ha hecho. Transmite ahí que al momento de pintar tenía mucho dolor y tenía mucho estrés por eso. Y el pata un poco que se quiere aguantar la risa. Y después de un momento le dice, ¿sabes que esta obra lo pintó un niño de 4 años? Y la flaca como que se queda ahí callada, se ríe, se patea y solo se va. Y así hubo un montón de personas que pensaban de que eso lo había hecho un gran artista, pero eran chibolos de 5 o 4 años. Y eso también lo deja un poco la interpretación y por eso es abstracto. O sea, no tiene que tener una forma, con tal que decir que es algo profundo y que es algo que lo hice al sentir algo, la gente dice, uy, qué profundo que es, qué dolor, qué genial, qué genio que sos, te dice. Pero bueno, eso es un poco tomando el tema del arte abstracto. Y de ahí, bueno, algo que me da un poco de alegría es que regresamos al surrealismo donde volvemos un poco a los detalles. Y aquí ya viene un poco la parte muy creativa del ser humano. El surrealismo, grandes artistas, los representantes más grandes es Salvador Dalí y René Magritte, que son de mis artistas favoritos, ambos. En el surrealismo, lo que habla en sí es la parte interna de la imaginación del ser humano. Nosotros siempre estamos al día a día con el consciente. Lo que busca el surrealismo es ir al inconsciente, al subconsciente, ¿no? Un poco el mundo de los sueños. ¿No te has dado cuenta que cuando tú sueñas, sueñas a veces tonterías, cosas que no tienen ningún sentido? Eso es lo que un poco muestra el surrealismo, es ir más allá del consciente, de la parte real, es ir al mundo irreal, a lo surreal, por eso se llama surrealismo. Es más, muchos artistas de aquella época tomaban alucinógenos, LSD, algunas drogas,
para poder alucinar y dejar el consciente e ir hasta subconsciente, hasta la parte más interna de su cerebro, y poder imaginar y tomar elementos un poco locos y poder llevarlos luego al lienzo, ¿no? Así que no solo es un tema de pintura, también hay cine surrealista, ¿no? Tenemos a Luis Buñuel, también es una española ahí, muy interesante. Acá tenemos, bueno, esta obra que es La persistencia del tiempo, de Salvador Dalí, y acá tenemos Los amantes de René Magritte, ¿no? Acá el trazo, el volumen, vuelve a ser un poco a lo que era antes, ¿no? Muy interesante la obra de René Magritte, que más allá de ser surrealista y de mostrarte un mundo irreal o muy profundo del subconsciente, René Magritte lo que te muestra son ideas, una forma de pensar distinta. Él, por ejemplo, decía que no se consideraba un artista, él se consideraba un pensador, una persona de muchas ideas. Y a través de sus obras mostraba estas ideas, ¿no? Que tenía. Ahí vamos a ver más adelante algunas representaciones de él, pero esta es una de sus obras muy famosas, ¿no? Lo que es El beso. Muy profundo, esto me hizo acordar un poco a lo que vivíamos en el COVID, ¿no? Cerca, pero ahí en el medio teníamos la mascarilla y los besos que a veces te dabas tenía que ser con mascarilla. Es como estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos. Y al final no nos conocemos uno al otro, porque siempre vivimos tapados o ocultos. Y ahí tenemos ese lado profundo de lo que es el surrealismo. Y vamos a terminar un poco ya, para mí, que es los últimos vestigios de lo que podría llamarse como arte en sí, es el pop art, ¿no? El pop art que tiene dos grandes representantes de estas obras, que es Andy Warhol, ¿no? Con su lata de tomate, la Campbell's, y la portada que hizo para el Velvet Underground, una banda, ¿no? Ahí está todavía su firma abajo, Andy Warhol. Es la pintura de este. Uy, ¿quién está penando por ahí en el chat? A ver, un segundo. Señor. Ya, ahí está, listo, regresamos. Muy bien. Empezamos. Silencio, señor, silencio. Muy bien, aquí estamos, no sé dónde estaba. Pero bueno, regresamos un poco al pop art con Andy Warhol. Pop art, ¿por qué se le llama pop art? El mismo nombre también lo dice, ¿no? Toma el elemento popular, en este caso de Estados Unidos, se centra mucho en Nueva York, ahí por los años 60 es donde se hizo más conocido el pop art, porque resaltó lo que era lo popular en aquellos años, la música, el cine, la moda, las actrices, los actores, los cantantes, todo eso se tomaba, y la estética también de los cómics en cuanto al color, se tomaba mucho ese lado popular del día a día en Nueva York y se explotaba en distintas obras, ¿no? En este caso, Andy Warhol era un loquillo, también muy figuretti él. A él le encantaba estar en las discotecas con las modelos, con los artistas, con los actores. Hay un montón de fotos de él en la discoteca. No recuerdo cómo se llama esta discoteca, creo que es A54, Nivel 54. Era una discoteca muy conocida en la época donde la gente iba a liberarse, pero por completo, ¿no? Ahí el movimiento LGTB, ahí tuvo mucha fuerza en aquella época. Y bueno, así que Andy Warhol tomaba mucho ese lado popular de los artistas, le gustaba, era muy figurero, le gustaba mucho estar siempre en las carátulas, era muy, pero muy, le llamaba a llamar la atención. Y ahí también es donde nace un poco el marketing también, porque se marketeaba muy bien Andy Warhol, ¿no? Él más que pintar, él trabajaba de forma digital también, muchísimo. Ahí el tema de retoque de fotos, le daba color a la fotografía, la impresión, ¿no? Era ya otro tipo de muestra artística, ya no era tanto el lienzo y el pincel, sino era un poco ya el trabajo digital. Y otro representante muy popular que me gusta mucho es Lichtenstein, que tomaba esta estética de los cómics, el puntillismo, de los puntos y la forma sintetizada reflejada en los personajes, ¿no? En este caso él se centraba más en seres humanos, en personas, pero las retrataba con un estilo cómic y con colores muy fuertes. Algo que tiene muy en particular el pop art son los colores muy encendidos. En este caso, esta obra pertenece a Lichtenstein, que es muy interesante su trabajo. Por ahí si puedes investigar, sería curioso que lo hagas. Y bueno, hasta ahí vamos a llegar en esta pequeña línea de tiempo muy rápida de lo que es algunas corrientes artísticas. ¿Y por qué hablar de estas corrientes artísticas? Porque
De alguna de ellas tú te vas a tener que inspirar para poder generar una publicidad. Y ahora vamos a ver un poquito este detalle, cómo el arte sirve o ha servido como inspiración o como motivo para poder transformarlo y llevar ideas. ¿No? Acá tenemos una publicidad de Audi y de Memo.